Era el primer día de clase de Elena en la escuela estatal São Damião. Recién graduada, aceptó el puesto de profesora sustituta para cubrir la baja de una profesora veterana. La directora, una señora austera llamada Ivone, la recibió con frialdad y le dio rápidamente las instrucciones. Al final, le entregó la llave de una sala aislada al fondo del edificio, la sala 33. No se usa mucho, pero funciona. Es la única disponible en este momento. Elena atravesó los pasillos de la escuela observando a los alumnos pasar apresurados, algunos cuchicheando entre ellos y lanzándole miradas rápidas. Cuando llegó al aula 33, notó que la puerta estaba más gastada que las demás. El número, parcialmente borrado, parecía haber sido repintado varias veces. El pasillo allí era más frío, como si el sol evitara ese rincón. Al girar la llave, la puerta chirrió de forma incómoda. Dentro, había pupitres antiguos, de madera oscura y rayada, alineados en filas. La pizarra aún tenía restos de tiza, como si la clase anterior hubiera terminado hacía poco, a pesar de que, supuestamente, la clase llevaba años sin utilizarse. Un olor a moho y tiza vieja impregnaba el aire. Elena entró, tratando de ignorar la incomodidad. Ordenó sus materiales y esperó a los alumnos. Para su sorpresa, exactamente a las 7:15, 12 alumnos entraron en silencio absoluto. Se sentaron sin protestar, sin siquiera mirarse entre ellos. Ninguno de ellos dijo una palabra. Ella intentó entablar conversación, pero todos mantuvieron la mirada fija en ella. Sus rostros estaban extrañamente pálidos, los uniformes viejos, algunos descoloridos como si hubieran salido de una fotografía envejecida. La clase continuó con una normalidad forzada. Ella daba explicaciones y ellos copiaban. Nadie hacía preguntas. Al final, se levantaron al mismo tiempo y salieron en fila, como un solo cuerpo dividido en 12. Elena se quedó parada, tratando de entender lo que había sucedido. A la salida, se cruzó con la inspectora y comentó: «Parece que los alumnos de la clase 33 se portan bien». La mujer palideció. «¿A quién has dado clase?» «A los 12 alumnos de la clase 33. Estaban todos allí». La inspectora solo negó lentamente con la cabeza. La clase 33 se cerró en 1998. Desde el incendio. Elena no pudo dormir esa noche. Las palabras de la inspectora resonaban en su mente como un susurro que se negaba a desaparecer. Desde el incendio. Intentó investigar lo sucedido, pero solo encontró una nota al pie de página en un periódico antiguo. Un incendio en un aula causa pánico, pero no deja víctimas mortales. La fecha, octubre de 1998. Sin más detalles, sin nombres, sin una explicación plausible sobre el motivo del incendio. Al día siguiente, decidió no comentarlo con nadie. Pensó que tal vez lo había entendido mal, o que la inspectora solo estaba tratando de asustarla con historias antiguas. De vuelta al aula 33, encontró todo exactamente como lo había dejado. El olor, las marcas de tiza, la temperatura ligeramente más baja. Y, exactamente a las 7:15, entraron los mismos 12 alumnos. Ningún retraso, ninguna palabra. Elena intentó algo diferente, les pidió que escribieran una redacción sobre sus sueños. Un ejercicio sencillo, utilizado para romper el hielo. Todos comenzaron a escribir al mismo tiempo, con una caligrafía meticulosamente idéntica. Cuando recogió los papeles, su corazón se aceleró. Las redacciones hablaban del mismo sueño: una sala cerrada con llave, un humo denso y una profesora que gritaba desde fuera, incapaz de abrir la puerta. En todas las versiones, los alumnos estaban atrapados, esperando a alguien que nunca llegaba. Sin embargo, en la última hoja había una diferencia. Una firma. Elena dio la vuelta al papel con cuidado y leyó: Joana M. El nombre le sonaba familiar,
pero no sabía de dónde. Decidió buscar en los antiguos registros de la escuela. Al final de la jornada, se dirigió al despacho de la directora Yvonne y pidió acceso al archivo físico. Tras insistir un poco, la directora se lo permitió, pero con una condición. No toques los expedientes del antiguo ala. No se deben revisar. Elena asintió, pero en cuanto se quedó sola, buscó precisamente allí. Las carpetas estaban amarillentas y cubiertas de polvo. Entre ellas, encontró una con la etiqueta parcialmente borrada. Dentro, fichas de alumnos de 1998. 12 nombres. 12 fotos en blanco y negro. Uno de ellos, Johanna M. La misma mirada vacía. La misma letra que en la redacción. Al final del expediente, una nota escrita a mano, con fecha de noviembre de 1998. Alumnos fallecidos tras inhalar humo. La puerta de emergencia estaba cerrada. La profesora sustituta no acudió ese día. Elena sintió un nudo en la garganta, porque reconocía la letra de la nota. Era suyo. Elena dejó caer los archivos al suelo. Le temblaban los dedos y el sudor le corría por las sienes. ¿Cómo podía estar su letra allí, en una nota de 1998, si solo tenía 7 años en aquella época? Intentó racionalizar, tal vez era alguien con el mismo nombre. Pero la letra era inconfundible. Era la misma que usaba en los exámenes, en las notas de la pizarra, incluso en las notas que enviaba a la coordinación. Esa noche tuvo un sueño. Estaba frente a la sala 33, sosteniendo un manojo de llaves. Alguien desde dentro gritaba su nombre, golpeando la puerta cerrada. El calor era insoportable, el humo salía por las rendijas. Pero en el sueño, ella no abría. Simplemente se daba la vuelta y caminaba por el pasillo. Se despertó con un sabor amargo en la boca y el olor a humo aún impregnado en las fosas nasales. Al tercer día, llegó a la escuela decidida a entenderlo todo. Pasó por la recepción sin mirar a nadie y se dirigió directamente al aula 33. La puerta estaba entreabierta. Cuando la empujó, los 12 alumnos ya estaban allí, sentados, inmóviles. Elena entró, respiró hondo y preguntó: ¿Quiénes sois? Por un instante, el silencio pareció gritar. Entonces, una de las niñas, Johanna, se levantó lentamente y respondió: Estamos esperando a que te acuerdes. Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Acordarme de qué? De la promesa. Dijiste que volverías. Ella dio un paso atrás. ¿Es esto algún tipo de representación? ¿Una broma? Otro alumno, un chico alto de ojos profundos, también se levantó. Prometiste sacarnos de aquí. La pizarra detrás de ellos comenzó a crujir, como si la rascaran por dentro. Los pupitres temblaban ligeramente y una brisa helada atravesó la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Elena intentó salir, pero la puerta se cerró sola con un chasquido metálico. Corrió hacia la manija, pero estaba cerrada con llave, desde dentro. Intentó llamar con el celular, pero no había señal. Al darse la vuelta, los 12 alumnos estaban ahora de pie, todos con los ojos fijos en ella. Me están culpando por algo que no hice, dijo jadeando. Johanna dio un paso adelante. Pero tú ya fuiste una de nosotros. En ese momento, Elena sintió que el vértigo regresaba. Un zumbido profundo invadió sus oídos y la sala pareció girar. Varias imágenes cruzaron su mente, una sala llena de humo, gritos ahogados, niños golpeando la puerta, y ella, fuera, paralizada por el miedo. Había dado la espalda, sí. Había huido. Quizás no en esta vida, pero en alguna anterior. Cuando recuperó la conciencia, Elena estaba sentada en su propia silla, frente a la pizarra, ahora cubierta de palabras que no recordaba haber escrito. Frases repetidas en diferentes caligrafías, pero todas con el mismo mensaje. Prometiste abrir la puerta.
Los alumnos ya no estaban en sus pupitres. La clase estaba vacía, en silencio, pero el aire tenía una densidad sofocante. Elena sentía que algo se había roto dentro de ella, una barrera que impedía que afloraran viejos recuerdos, enterrados bajo capas de vidas olvidadas. Cogió los papeles de la mesa y los hojeó desesperadamente, buscando cualquier prueba de que aquello fuera solo un delirio, una broma cruel de su mente. Pero los nombres de los 12 alumnos volvían a aparecer en cada hoja, en cada nota, en cada fotografía: Joana, Lucas, Beatriz, Marcelo. Al fondo del aula, oyó el sonido de la tiza rayando la pizarra. Cuando se volvió, vio la figura de una niña, con el pelo recogido en 2 trenzas, escribiendo lentamente. Elena dio un paso vacilante hacia ella, pero la niña desapareció ante sus ojos, como el humo. En la pizarra solo quedaba una frase: «Es hora de que entres». Elena corrió hacia la puerta de nuevo. Estaba abierta. El pasillo, antes sombrío, ahora estaba vacío, sin el ruido de los alumnos, sin el bullicio de la escuela en funcionamiento. Caminó por los pasillos como quien atraviesa una pesadilla consciente, tratando de no ceder al pánico. Se detuvo frente a la oficina de la directora. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la directora Ivone hojeaba un libro antiguo. Cuando se percató de la presencia de Elena, cerró el tomo con fuerza. «Deberías haber dejado esto en paz», dijo en voz baja, pero firme. «No es la primera vez que intentan dar clase en esa sala». «¿Quiénes eran esos niños?», preguntó Elena, con la garganta seca. Ivone suspiró. Se acercó a un armario y sacó un sobre amarillento con el sello de la Secretaría de Educación fechado en 1999. Se lo entregó sin decir nada. Dentro había un informe oficial sobre la prohibición de entrar en la sala 33. Según constaba, la sustituta designada para el día del incendio nunca se presentó. Se llamaba Elena M. Duarte. Eso es imposible. Yo no tenía edad para estar aquí en 1999. Ivone respondió con mirada cansada. ¿Estás segura? Elena sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Porque en ese instante, un recuerdo surgió, como una espina empujando la carne desde dentro hacia afuera, una escalera antigua, un pasillo de otra época, y ella, o alguien igual que ella, corriendo lejos mientras un humo negro lo engullía todo detrás. Esa noche, Elena volvió al colegio. No podía explicar por qué. Era como si algo dentro de ella, algo antiguo e ineludible, la empujara hacia atrás. Las puertas estaban abiertas, aunque el colegio estaba cerrado. Todo estaba oscuro, pero ella conocía el camino, como si lo hubiera recorrido 1000 veces. Al llegar al aula 33, vio que la puerta estaba abierta de par en par. Las luces estaban extrañamente encendidas. Entró lentamente, sintiendo que cada paso resonaba como un juicio. Los pupitres estaban todos ocupados. Los 12 alumnos esperaban. Pero ahora no eran solo sombras. Había expresión en sus rostros, expectación, dolor contenido. La observaban en silencio. En el centro de la pizarra, escrito con tiza blanca, solo había una pregunta. ¿Vas a abrir ahora? Elena se acercó a la mesa, respirando profundamente. Se sentó, como había hecho los días anteriores, pero esta vez no había lecciones. No había papeles, solo una llave sobre la mesa. Esta llave. Joana se levantó. Es la misma que dejaste antes. En otra vida. Los recuerdos volvieron como un colapso interno. Se vio joven, asustada, designada para sustituir a una profesora ausente. Recordó haber llegado temprano a la escuela, haber recibido la llave del aula 33, y haber oído la alarma de incendios incluso antes de llegar a la puerta. El miedo la hizo dudar. El humo. Los gritos. La llave cayó al suelo y ella huyó, convencida de que no se podía hacer nada. Nunca se lo contó a nadie.
Enterró ese recuerdo tan profundamente que ni siquiera parecía real. Pero ahora, allí, los rostros la miraban de nuevo. Las víctimas del silencio, del abandono. Elena se levantó, cogió la llave y se dirigió a la pared del fondo, donde una puerta lateral, antes invisible, ahora estaba allí, marcada por el hollín. Metió la llave en la cerradura. El pomo giró con un clic pesado y metálico. La puerta se abrió con un chirrido que parecía haber esperado décadas. Al otro lado, había oscuridad. Pero dentro de ella, brillos tenues, como si las estrellas intentaran iluminar recuerdos borrados. Los niños se levantaron y comenzaron a cruzar, uno por uno. Joanna fue la última. Se detuvo frente a Elena. Gracias por recordar. Cuando desapareció, la sala quedó vacía. La llave, aún en manos de Elena, ahora estaba fría como una piedra. Al mirar de nuevo la pizarra, las palabras habían cambiado. Se ha hecho justicia. A la mañana siguiente, la directora Yvonne encontró la sala 33 limpia, silenciosa y cerrada por dentro. Cuando la abrieron, Elena no estaba. Sobre la mesa, solo había un sobre. Liberarlos fue mi sentencia. La cumplí. Desde entonces, nadie más ha podido mantener abierta esa clase. Cada vez que alguien intentaba entrar, el número de la puerta desaparecía. Solo quedaba una cosa, una fina marca en el marco de la puerta, como si unas manos pequeñas hubieran arañado desesperadamente desde dentro. Y una frase escrita con tiza que nunca se borra, ni siquiera después de limpiar. La memoria es la clave. Y olvidar, es el verdadero castigo.